Ok, y en ciencias naturales vamos a ver el tema de transformaciones temporales y permanentes. Pero esto es un repaso y es complemento de las propiedades de los materiales y de las energías. ¿Ok? Recuerda que a partir de aquí vamos a anotar nuestros apuntes en la libreta de ciencias naturales, poniendo los datos que van a aparecer aquí en el video, así como fecha completa, materia, tema, datos personales como nombre completo, grado y grupo. Y vamos a trabajar con dos aprendizajes esperados. Uno es caracteriza e identifica las transformaciones temporales y permanentes en algunos materiales y fenómenos naturales del entorno, es decir, las cosas que pasan de manera natural en nuestro medio ambiente. También vamos a trabajar con el aprendizaje esperado de explica los beneficios y riesgos de las transformaciones temporales y permanentes en la naturaleza y en su vida diaria. Ahora, esto no lo van a responder, solamente es para entrar en el tema. ¿Has observado cómo cambian algunos materiales en la naturaleza? Es decir, cómo se transforman, cómo cambian de color, de forma, de olor. ¿Qué modificaciones sufren esos materiales con el paso del tiempo o por acción del ambiente? Por ejemplo, si dejamos una cáscara de un plátano que ya nos comimos, al sol, a los rayos del sol, ¿qué le va a pasar? Bueno, va a cambiar de color, su forma se va a hacer más blanda y posiblemente su olor también cambie. ¿Qué tipo de cambios ocurren y cómo suceden? Bueno, suceden dependiendo las propiedades de los materiales, es decir, qué tan duros son, qué tan permeables son, qué tan flexibles llegan a ser. Y también la consistencia que tengan. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo de hielo en nuestra mano, pero hace mucho calor, ¿qué le va a pasar a ese cubo de hielo? Bueno, va a empezar a derretirse, pero también va a empezar a enfriar nuestra mano. Entonces vamos a sufrir dos cambios. Tanto el hielo va a sufrir su propio cambio como nuestra mano, que va a cambiar de temperatura. Pero hay cambios que a veces podemos arreglar, es decir, si yo me corto el cabello, pues en algún momento de mi vida va a volver a crecer. Pero por ejemplo, si yo llegara a rasparme y hacerme una cicatriz de un golpe muy profundo, entonces ese ya no se podría cambiar. A pesar de que yo me aplique que muchas cremas y todo, pues no se va a poder remediar. Es una cicatriz que va a quedar ahí y la voy a ver, aunque la vea menos, pero ahí va a estar. O por ejemplo, si yo llego enojado y de repente agarro mi examen y lo rompo porque salí muy bajo, pues ¿qué va a pasar con ese examen? A pesar de que yo lo pegue con cinta, ya no va a volver a ser el mismo. En cambio, si yo por ejemplo agarro una pelota y juego con ella y la aplasto, pero es de goma, pues no hay problema porque la pelota no se va a deformar, va a regresar a como era. Entonces, ¿recuerdas cuáles son las propiedades de los materiales? Pues son tres: la dureza, la flexibilidad y la permeabilidad. Recuerden que trabajamos con otras, pero eso nada más era para futuro, porque ustedes lo van a ver en secundaria, pero nosotros que estamos en primaria en sexto grado solo nos concentramos en tres: la dureza, la flexibilidad y la permeabilidad. Ahora, también hay que recordar cuáles son los tipos de energía que producen calor. La fuerza, por ejemplo, cuando nosotros frotamos nuestras manos y generamos un calor en ellas. La calorífica, cuando calentamos algo. La combustión, cuando producimos un fuego, un tipo de fuego, por ejemplo, el contacto del gas con el fósforo en nuestra estufa. La solar, por la radiación del sol, y la del gas, ¿sí? Todas esas producen calor en diferente medida y con diferente intensidad. Bueno, hay cambios que pueden sufrir los materiales que son temporales. ¿Por qué se llaman temporales? Bueno, porque suceden y se pueden remediar, es decir, podemos regresar a como eran antes. Tal vez no en el mismo momento, pero en un determinado tiempo, pues va a volver a como era. Un ejemplo de esto es derretir hielo y volver a congelar. Si nosotros ponemos
en un bote agua y la metemos al congelador, pues esta se va a congelar. Si sacamos ese bote y lo ponemos en nuestra mesita donde le está llegando el calor, el aire y todo en nuestro ambiente, no es la misma temperatura que tiene nuestro congelador, por lo tanto se va a derretir, pero como aún sigue en el bote, no le va a pasar nada al agua, solamente va a cambiar de estado sólido a estado líquido. Cuando nosotros tengamos el bote ya con el agua derretida, con el hielo derretido, entonces lo que vamos a hacer es volverlo a meter al congelador y ¡pum! Otra vez se va a congelar. Entonces esto es un cambio temporal. Y lo que les decía, si nos cortamos el cabello, aunque lo tengamos corto por muchos meses, en algún momento de nuestra vida va a volver a crecer. ¿Por qué? Porque el cabello sigue regenerándose, al igual que nuestras uñitas. Ya ven que cuando salimos a varios les corté las uñitas, bueno, los mandé a cortar las uñitas, pues ¿qué creen? Ya crecieron. Si se dan cuenta, sus uñitas ya están creciendo y van a seguir creciendo más conforme lo cuidemos. Otro cambio temporal, es decir, que puede volver a como estaba, es hervir agua, pero solamente el agua. ¿Por qué? Porque el agua no se va a alterar solamente en su temperatura. Pasa lo mismo que el hielo que se descongela. En este caso, el agua que estaba a temperatura ambiente pasa a un nivel de ebullición, es decir, se calienta mucho hasta que empieza a hervir y a evaporarse, es decir, convertirse de líquido a gas. Ahora, así es, los cambios temporales se tratan de transformaciones físicas, es decir, cambia lo que es el material. Por ejemplo, aquí el material sufrió un cambio físico de sólido a líquido, ¿sí? Aquí de líquido a gaseoso. Pero la materia no pierde sus propiedades. Por ejemplo, aquí sigue siendo agua, sigue siendo cabello y sigue siendo agua también. Y vuelve a su estado original. Por ejemplo, el agua congelada, al derretirse, vuelve a su fase líquida sin perder ninguna de sus propiedades. Uno de los ejemplos más importantes de los cambios temporales son el día y la noche, y las estaciones del año que, aunque duran horas o meses, por ejemplo, ¿cuál de los dos dura meses? Así es, las estaciones del año. ¿Y cuál dura horas? Así es, el día y la noche. Y son producto de dos movimientos que realiza la Tierra durante todo el año y durante todo el día, que se llaman rotación para el caso del día y la noche y traslación para el caso de las estaciones del año a lo largo de todos los meses. ¿Sí? Porque aunque duran mucho tiempo o poco, como en este caso, siempre van a volver a lo que fueron, porque permanecen o pertenecen a lo que es un ciclo. Es decir, tiene un inicio y un fin que sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Qué otros cambios temporales existen? Bueno, la condensación del agua, que es calentar el agua pero sin que hierva. Derretir mantequilla al fuego, arrugar una hoja de papel, derretir una vela, derretir chocolate, cortarse las uñas, podar una planta, mojar una hoja de papel, proceso de fusión de un metal. Y me van a decir, bueno, ¿por qué arrugar una hoja de papel si ya queda con arrugas? Bueno, porque recuerden, los cambios temporales es que no se altere la materia. Y cuando arrugamos una hoja de papel no la estamos alterando porque, a final de cuentas, arrugada o no, sigue siendo una hoja de papel. Pero también existen cambios permanentes. Los cambios permanentes son los que le suceden a los materiales, pero estos ya no regresan, es decir, ya no son reversibles. Ya no se pueden ni arreglar ni alterar como eran, ¿sí? Son cambios que le suceden a los materiales y cambian por completo. Tras este cambio, es decir, después del cambio, la materia no vuelve a como era antes. Son cambios producidos por alteraciones químicas. Ya no
ya no físicas, es decir, ya no porque yo lo arrugué, ya no porque yo lo derretí, sino químicas que causan una transformación irreversible, ya no se puede regresar a lo que fue. Por ejemplo, la descomposición de los alimentos, la oxidación, la combustión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Quemar madera. El quemar madera es uno de estos cambios permanentes. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes me van a decir, pero en algún momento se vuelve a regenerar el bosque. Pues igual y sí, igual y no, pero la madera, como fue, ya no vuelve a ser madera. Esta madera que está quemada se convierte en cenizas. Y de esas cenizas no se extrae la madera, sino que crecen nuevos árboles, que no es lo mismo que un cambio temporal, porque ya no vuelve a ser lo que fue. Ya no son los mismos árboles. Ya los árboles se convirtieron en ceniza y nada más. Ahora, los alimentos en descomposición. Si nosotros nos damos cuenta de los alimentos en descomposición, cambian desde la forma, el olor, el sabor y el tamaño. La mayoría de los alimentos en descomposición se hacen mucho más pequeños y llegan hasta desaparecer. ¿Por qué? Pues porque se lo comen los diferentes microorganismos o insectos para alimentarse de este alimento en descomposición. Pero no vuelven a lo que fueron. Es decir, si yo me como una manzana en estado de descomposición, pues tal vez me voy a enfermar. Entonces, lo que hago cuando veo un alimento en estado de descomposición es tirarlo y consumir uno nuevo. Yo ya no puedo ir a lavar el que está descompuesto y comerlo porque ya no va a volver a lo que fue en algún momento. ¿Ok? Otros dos ejemplos serían comer alimentos. Si yo tengo una pizza enorme, grande, rica y le como una rebanada, yo ya no puedo volver a poner esa rebanada que ya me comí. ¿Por qué? Porque ya está en mi sistema digestivo. Entonces, el comer alimentos es uno de los cambios permanentes porque ya no podemos volver a lo que fue en algún momento. También romper algo de vidrio o de papel, porque el vidrio roto ya no va a volver a como lo fue. Igual el papel. Esa rasgadura que yo le haga al papel ya no va a volver a lo que fue, por más que yo la pegué con cinta o con pegamento, ya no es lo mismo. Otros dos ejemplos serían la maduración de la fruta. No, en este caso no vamos a confundir, no es la descomposición, sino nada más que se madure, es decir, que pase de un estado verde a maduro. Entonces aquí un ejemplo clarísimo es el plátano. El plátano cuando está verde, cuando aún no lo comemos, pues está incluso de ese color verde. Entonces va cambiando su coloración a lo que es un plátano ya comible, que sería amarillo. Y cuando empieza a madurarse demasiado, es decir, que su momento en que lo podemos consumir se está pasando, empiezan a salirle pequeñas manchas café o negritas. Entonces, este platanito que ya está maduro, ya no puede volver a ser verde otra vez. Incluso va cambiando no solamente el color, sino el olor y también la forma. ¿Por qué? Porque este plátano madurito ya es más blandito. En cambio, este plátano que apenas está madurando está completamente duro. Otro ejemplo muy claro es el cocinar alimentos. Un huevo crudo pues va a tener una consistencia líquida, espesa, lo podemos sentir en la mano, ¿sí? Aplastar, deformar, pero al cocinarlo, este se va a volver de una consistencia más sólida. Lo mismo pasa con algunos de los alimentos. Por ejemplo, al hacer hot cakes, la masa que hacemos es líquida, es espesa. Pero cuando nosotros ya hicimos un hot cake, este se vuelve sólido, es decir, lo podemos tocar, lo podemos agarrar sin que se nos vaya de las manos.
¿Qué otros cambios permanentes existen? Bueno, quemar una hoja de papel, cocinar palomitas de maíz, la oxidación de objetos de metal, la cocción de la carne, el quemar un cerillo, prender o quemar carbón, el envejecimiento de nuestras células, porque también es un cambio permanente. ¿Por qué? Porque desde que nacemos hasta que morimos, nuestras células van envejeciendo y con ellas nosotros. Por eso nos vemos más arrugaditos, cambiamos hasta de tamaño. Acuérdense, vamos creciendo hasta la estatura que vamos a alcanzar a nuestra edad máxima. Y de ahí, conforme vamos envejeciendo, la postura que agarramos es la que nos va curvando un poquito y vamos tomando una estatura un poquito menor a la que tuvimos. Romper un vidrio, cortar una tela. ¿Ok? Bueno, es importante que no mezclemos lo que son los cambios permanentes con los temporales. Recuerden, los temporales son los que podemos hacer, pero no van a cambiar el material, sino que pueden volver a lo que fueron. Y los permanentes ya no. Esos permanentes, así como lo hice, así ya se quedó, ni modo. Ok, la actividad, recuerden, va en una hoja blanca con datos personales completos, margen, y los datos pueden ser nombre, fecha, grado y grupo, materia, tema, aprendizaje esperado, la indicación de la actividad. Ok, la actividad 1 es que vamos a investigar qué es el ciclo del agua. Vamos a dibujarlo aquí y a anotar toda la información que está en ese esquema de la página 95 de nuestro libro. La actividad 2 va a consistir en leer la página 98 también de nuestro libro y vamos a realizar un pequeño esquema sobre la información. Recuerda que al final es importante que pongamos ejemplos, ya sea escritos o con un pequeño dibujo, ¿sí? Y también que nuestro esquema debe llevar título y uso de colores, pero no colores que me dejen ciega, sino colores como negro, azul, y para los datos o palabras que quiera resaltar puedo subrayarlos o encerrarlos con rojo. Y bueno, eso sería todo por mis clases. Les voy a añadir una clase más, pero eso no va a ser clase, sino nada más las actividades de lo que es aprendizaje en casa. Recuerden, ya no vamos a ver la televisión, sino que nada más nos vamos a concentrar en responder las actividades.